El sol caía a plomo sobre la plaza polvorienta de aquel pueblo olvidado de Dios, donde el calor hacía bailar el aire y el olor a sudor rancio se mezclaba con el estiércol de los caballos, creando una atmósfera sofocante que presagiaba la tragedia inminente. En el centro de aquel infierno terrenal, sobre una tarima de madera podrida que crujía bajo el peso de la injusticia, estaba ella, una figura que parecía esculpida en bronce y dolor, con la mirada fija en el horizonte como si buscara un espíritu ancestral que la librara de sus cadenas. Fue entonces, justo cuando el subastador escupió un gargajo negro al suelo y levantó su vara para iniciar la venta de carne humana, que nuestros ojos se cruzaron y el tiempo pareció detenerse por completo en medio del bullicio de los borrachos y los curiosos. Por favor. Cómprame y hazme tu esposa, susurró la mujer apache encadenada, como una bestia salvaje que ha calculado su última jugada, con una voz tan baja que solo el viento y yo pudimos escucharla, cargada de una desesperación que me heló la sangre a pesar del calor del desierto. No era una súplica de sumisión, amigos míos, era un grito de guerra disfrazado, una estrategia de supervivencia nacida en las entrañas de quien se sabe acorralada pero no vencida, y en ese instante supe que mi destino estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué harían ustedes si el diablo les ofreciera un trato así en medio de la nada? Quédense, porque esta historia de redención y sangre apenas comienza. Yo no era más que un hombre que buscaba provisiones y un trago de whisky barato para lavar el polvo del camino. Un alma errante que cargaba con demasiados fantasmas y una pistola Colt 45 que pesaba más por los recuerdos que por el plomo. Había llegado a ese pueblo fronterizo, un nido de víboras llamado San Miguel, con la intención de pasar desapercibido, de ser solo una sombra más entre las muchas que poblaban las leyendas del viejo oeste, sin buscar problemas ni glorias pasadas. Pero el destino tiene una forma muy curiosa y cruel de jugar sus cartas, especialmente cuando uno intenta esconderse de su propia naturaleza violenta, y aquella mujer, con sus cabellos negros como la noche y sus ojos llenos de fuego, era la carta que iba a derrumbar mi castillo de naipes. La multitud se agolpaba alrededor de la tarima, hombres con dientes de oro y corazones de piedra, riendo y lanzando obscenidades que harían sonrojar al mismo Satanás, mientras el subastador, un hombre gordo y ceboso llamado Silas, la exhibía como si fuera una yegua de cría. Me mantuve al margen, recargado en un poste de madera, con el sombrero calado hasta los ojos, intentando convencerme de que aquello no era asunto mío, de que en este mundo cada quien carga su propia cruz. Pero ese susurro, esa frase maldita que se coló en mis oídos como una serpiente venenosa, rompió la barrera de mi indiferencia y me obligó a mirar más allá de las cadenas oxidadas que lastimaban sus muñecas y tobillos. Cómprame y hazme tu esposa, había dicho, no con la voz de una mujer que busca amor, sino con la urgencia de quien necesita un escudo, un cómplice, o tal vez, solo un verdugo menos cruel que los que la rodeaban. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la grava crujía bajo mis botas gastadas, cada paso resonando como un tambor de guerra en mi pecho, mientras mi mano derecha rozaba instintivamente la empuñadura de mi revólver, esa vieja amiga que nunca me había fallado en los duelos de vaqueros. La gente comenzó a murmurar al ver que un forastero con cara de pocos amigos se abría paso entre la multitud, empujando hombros y lanzando miradas que prometían dolor a quien se atreviera a interponerse. Silas detuvo su perorata, sus ojos de cerdo brillando con codicia al ver que alguien mostraba un interés real, no solo para mirar, sino para poner oro sobre la mesa. ¿Cuánto pides por la salvaje? Pregunté con una voz ronca que apenas reconocí como mía, una voz forjada en noches de soledad y días de sol inclemente, mientras clavaba mis ojos en los de él, ignorando deliberadamente a la mujer para no delatar la extraña conexión que se había formado. Silas soltó una risa desagradable, una carcajada que sonó como vidrio roto, y se pasó la lengua por los labios agrietados antes de responder con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Para usted, forastero, son $500 en oro, ni una pepita menos, porque esta pieza es de la realeza apache, o eso dicen los que la atraparon, dijo él, escupiendo las palabras con desprecio. $500 era una fortuna, el precio de un buen rebaño o de una vida cómoda por un año, pero en ese momento el dinero carecía de valor frente al peso de la mirada de ella, que seguía clavada en mí, esperando, calculando, juzgando mi alma.
Saqué la bolsa de cuero que llevaba oculta en el interior de mi chaqueta, sintiendo el peso de las monedas que había ganado en partidas de póker y trabajos que prefería no recordar, y las arrojé a los pies de Silas con un desprecio que hizo callar a la multitud. El sonido del oro golpeando la madera podrida resonó como un disparo en el silencio repentino de la plaza, y vi cómo la sorpresa se pintaba en el rostro grasiento del subastador y en los ojos curiosos de los espectadores. Ahí está tu dinero. Ahora quítale las cadenas antes de que decida que prefiero gastar una bala en tu cabeza que mi oro en tu bolsillo, dije con una calma que contradecía la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Silas, aunque codicioso, no era tonto, y reconoció en mi postura la amenaza latente de los hombres que no tienen nada que perder, así que hizo una señal a sus esbirros para que liberaran a la mujer. Cuando el último eslabón de hierro cayó al suelo con un ruido sordo, ella no se frotó las muñecas ni lloró de alivio, simplemente se irguió cuán alta era, recuperando una dignidad que nunca había perdido realmente, y caminó hacia mí con pasos firmes, aunque sus pies descalzos sangraban. No dijo gracias, ni sonrió. Simplemente se colocó a mi lado, un paso atrás, asumiendo el papel que ella misma había propuesto, pero con una energía que sugería que, si yo bajaba la guardia, ella podría ser tan peligrosa como el hombre que la había vendido. Salimos de aquel pueblo maldito bajo la mirada atónita de los habitantes, montando mi caballo negro, un animal enorme que resoplaba nervioso ante la presencia de la extraña, y nos adentramos en el vasto desierto que se extendía como un océano de arena y muerte frente a nosotros. El viaje de regreso a mi rancho, una choza fortificada en medio de las montañas, fue silencioso y tenso, cargado de preguntas sin respuesta y de una desconfianza mutua que era tan tangible como el calor del sol. Aquella primera noche acampamos bajo un cielo estrellado que parecía querer aplastarnos con su inmensidad, encendiendo una fogata pequeña para no atraer a los coyotes ni a los bandidos que acechaban en los misterios de la frontera, siempre buscando presas fáciles. Le ofrecí un trozo de carne seca y un poco de agua de mi cantimplora, y ella aceptó los alimentos con movimientos lentos y precisos, sin dejar de observarme ni por un segundo, estudiando cada gesto, cada cicatriz de mi rostro. ¿Por qué me pediste que te comprara? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable, mientras atizaba el fuego con una rama seca y miraba las llamas danzar en la oscuridad. Ella tardó en responder, masticando lentamente, y cuando lo hizo, su voz sonó diferente a aquel susurro desesperado, sonó fuerte, clara y llena de un odio frío y calculador. Porque tú tienes ojos de asesino, pero no de torturador, y necesitaba un arma para matar al hombre que destruyó a mi familia, y tú, forastero, eres mi arma. La revelación me golpeó con la fuerza de una hoz, porque yo pensaba que había salvado a una víctima, pero en realidad había invitado a mi vida a una vengadora, una mujer que no buscaba marido, sino un socio para una guerra personal. Me reí, una risa amarga y seca, y negué con la cabeza, dándome cuenta de que las historias de forajidos siempre tienen giros inesperados y que yo acababa de meterme en el centro de uno muy peligroso. No soy un sicario, mujer, y no compré tu libertad para que me arrastres a una tumba temprana persiguiendo vendetas de sangre que no me corresponden, le dije con firmeza. Pero ella no se inmutó, simplemente se acercó más al fuego, y la luz naranja iluminó las cicatrices que cruzaban sus brazos y su cuello, marcas de una vida dura que yo conocía demasiado bien. No te pido que pelees mis batallas por caridad, te ofrezco algo que vale más que el oro que gastaste, te ofrezco la ubicación de la mina perdida de los apaches, si me ayudas a matar a Silas. El nombre del subastador flotó en el aire, y de repente todo cobró sentido. Silas no era solo un vendedor de esclavos, era el hombre que había masacrado a su tribu, y ella se había dejado capturar para encontrar a alguien capaz de acercarse a él y acabar con su vida miserable. La codicia y la moralidad lucharon en mi interior por un momento, porque la leyenda de esa mina era famosa en todo el territorio, un tesoro maldito que había llevado a la locura a cientos de hombres valientes. Pero al mirar sus ojos, vi algo más que venganza. Vi el mismo dolor que yo cargaba por mi propio pasado, por la familia que no pude proteger y por los errores que me perseguían cada noche en mis pesadillas. No lo haré por el oro, mentí a medias, sabiendo que el oro siempre ayuda, pero que en el fondo, lo que me movía era esa extraña conexión de almas rotas,
Lo haré porque hombres como Silas no merecen respirar el mismo aire que nosotros. Al día siguiente, reanudamos la marcha con un nuevo entendimiento, ya no como amo y esclava, ni siquiera como marido y mujer, sino como aliados en una tierra donde la lealtad es más escasa que el agua. Me dijo que su nombre era Nalí, que significaba viento en su lengua, y vaya que le hacía honor, porque se movía con una agilidad y un silencio que hacían que mi caballo ni siquiera notara cuando subía o bajaba de la montura. Durante el viaje, me enseñó a leer las señales del desierto que yo había ignorado durante años, como encontrar agua en los cactus, como saber si una tormenta de arena se acercaba por el vuelo de los buitres, y cómo moverse sin dejar rastro. Yo, a cambio, le enseñé a disparar el Winchester que llevaba en la silla, aunque pronto descubrí que su puntería con el arco que fabricó en una parada era mucho más letal y silenciosa que cualquier arma de fuego. Llegamos a mi rancho 3 días después, una estructura de madera y piedra que se aferraba a la ladera de una montaña como un nido de águilas, un lugar solitario donde el viento aullaba por las noches contando historias de fantasmas y duelos olvidados. Nalí inspeccionó el lugar con ojo crítico, buscando puntos débiles, rutas de escape y ángulos de tiro, confirmando una vez más que su mente estaba enfocada únicamente en la guerra que se avecinaba. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de domesticidad y preparación militar, mientras ella curaba pieles y cocinaba guisos con hierbas que yo desconocía, también afilaba cuchillos y preparaba trampas alrededor del perímetro. Yo limpiaba mis armas, aceitaba los mecanismos y contaba mis balas, sabiendo que si íbamos tras Silas, tendríamos que enfrentarnos no solo a él, sino a toda su banda de forajidos y asesinos a sueldo. Pero el destino, siempre caprichoso, decidió adelantarse a nuestros planes, y una tarde, mientras el sol teñía el cielo de sangre, Nalí entró corriendo a la cabaña con la respiración agitada y los ojos muy abiertos por la alarma. «Vienen», dijo simplemente, señalando hacia el valle, donde una nube de polvo se levantaba en la distancia, avanzando rápidamente hacia nuestra posición como una plaga de langostas destructoras. Silas no se había quedado tranquilo con los $500. Su avaricia no tenía límites, y probablemente se había dado cuenta de quién era ella realmente o de que sabía el secreto de la mina, y venía a reclamar su propiedad y a silenciarnos para siempre. Tomé el rifle Winchester y le pasé a Nalí mi segunda pistola, una vieja Smith & Wesson, y nos miramos por un segundo que pareció durar una eternidad, sellando un pacto de sangre sin necesidad de palabras. Bloqueamos las ventanas y nos preparamos para el asedio, sabiendo que estábamos superados en número, 10-1, pero con la ventaja del terreno y la desesperación de quienes luchan por su vida y su libertad. Los primeros disparos resonaron contra la madera de la cabaña justo cuando el sol terminaba de ocultarse, sumiendo el mundo en una penumbra grisácea que favorecía a los atacantes, pero también a las habilidades sigilosas de Nalí. «Sal, forastero. Entrégame a la India y tal vez te deje vivir para que te arrastres de vuelta al agujero del que saliste», gritó la voz odiosa de Silas desde algún lugar protegido por las rocas. Respondí con un disparo certero que hizo volar el sombrero de uno de sus hombres que se había asomado demasiado, dejando claro que la única negociación que aceptaría sería a través del plomo caliente. La batalla se desató con una furia infernal, las balas zumbaban como abejas furiosas atravesando las paredes de madera, rompiendo lámparas y levantando astillas que se clavaban en nuestra piel como agujas de fuego. Nalí se movía como un espectro, disparando y cambiando de posición constantemente, mientras yo mantenía la puerta principal, disparando ráfaga tras ráfaga contra las sombras que intentaban acercarse con antorchas para quemarnos vivos. En medio del caos, uno de los bandidos logró romper una ventana lateral y entrar rodando, con un cuchillo enorme en la mano y una sonrisa de loco en el rostro, listo para degollar a quien se le pusiera enfrente. Antes de que yo pudiera girar mi rifle, Nalí ya estaba sobre él, con una ferocidad que me dejó helado, y en un movimiento rápido y brutal, terminó con la amenaza, demostrando que la bestia salvaje que Silas creía haber vendido era en realidad una guerrera letal. Las horas pasaron y la munición comenzó a escasear, el olor a pólvora quemada llenaba nuestros pulmones y el cansancio empezaba a hacer mella en nuestros reflejos, pero sabíamos que rendirse no era una opción, porque el destino que nos esperaba en manos de Silas era peor que la muerte.
De repente, el tiroteo cesó, y un silencio pesado y ominoso cayó sobre el rancho, un silencio que era más aterrador que el ruido de los disparos porque indicaba que estaban planeando algo diferente, algo definitivo. Van a usar dinamita, susurró Nalí, su oído agudo captando sonidos que para mí eran imperceptibles, y supe que tenía razón, esos cobardes querían volar la casa con nosotros dentro para ahorrarse el trabajo de entrar. Tenemos que salir, ahora. Dije, tomando una decisión suicida, porque quedarse era morir aplastados y salir era enfrentar una lluvia de balas, pero al menos moriríamos de pie y peleando. Abrimos la puerta trasera con cuidado y nos deslizamos hacia la oscuridad de la noche, arrastrándonos por el suelo fangoso hacia las caballerizas, con la esperanza de flanquearlos antes de que encendieran las mechas. Fue entonces cuando los vi, 3 hombres agrupados cerca de los cimientos, riendo mientras preparaban los explosivos, completamente ajenos a que la muerte se arrastraba hacia ellos en forma de una mujer apache y un vaquero cansado. Nos levantamos al unísono, y el sonido de nuestros disparos rompió la noche una vez más, abatiendo a los dinamiteros antes de que pudieran reaccionar, pero revelando nuestra posición al resto de la banda de Silas. El infierno se desató nuevamente, pero esta vez estábamos al aire libre, sin cobertura, expuestos a la furia de hombres que veían cómo su presa se les escapaba de las manos y se convertía en cazador. Sentí el ardor de una bala rozando mi hombro, un dolor agudo que me hizo tambalear, pero la adrenalina me mantuvo en pie, disparando mis últimas balas con la precisión de quien sabe que cada tiro fallado es un clavo en su propio ataúd. Nalí, que se había quedado sin munición, sacó un tomahawk que había escondido en su ropa y se lanzó contra un hombre que intentaba flanquearme, luchando con una valentía que desafiaba toda lógica y razón. Quedaban pocos, pero Silas seguía vivo, escondido como la rata que era, esperando el momento justo para dar el golpe final, y yo sabía que esto solo terminaría cuando uno de los dos dejara de respirar. Lo vi salir de detrás de una roca, apuntando su rifle directamente a la espalda de Nalí, quien estaba ocupada luchando cuerpo a cuerpo con otro bandido, y el tiempo volvió a detenerse como en aquella subasta. No lo pensé, no dudé, me lancé hacia adelante interponiendo mi cuerpo en la trayectoria, y sentí el impacto sordo en mi costado, un golpe que me tiró al suelo y me sacó el aire de los pulmones, dejándome aturdido y viendo estrellas. Silas soltó una carcajada triunfal y caminó hacia mí para rematarme, ignorando a Nalí, creyendo que la había neutralizado o que el miedo la paralizaría al ver caer a su protector. Grave error. Nalí, al ver mi sangre manchar la tierra, soltó un grito que no era humano, un aullido de dolor y furia ancestral, y antes de que Silas pudiera jalar el gatillo de nuevo, ella le lanzó el tomahawk con una fuerza sobrenatural. El hacha giró en el aire, brillando a la luz de la luna, y se enterró profundamente en el pecho del subastador, quien cayó de rodillas con una expresión de incredulidad absoluta en su rostro porcino.